análisis, teología, perspectiva. En la ocasión de hoy nosotros queremos tratar el tema del matrimonio gay y la forma en que Jesús hizo referencia a las ciudades de Sodoma y Gomorra. La idea de un gran sector del cristianismo católico y evangélico de la República Dominicana de que el matrimonio gay no es apoyado por la Constitución Dominicana vigente, ciertamente, y en honor a la verdad, hay que decir que así es. Ahora bien, la idea de que no es bíblico, afirmación que es un tanto cuestionable y que sin duda tiene como referencia a la muy errónea y antibíblica idea de que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la homosexualidad. Esa actitud de ese sector cristianismo católico y evangélico conservador de la República Dominicana debería de ser consciente además de que la idea del matrimonio heterosexual presente en la actual Constitución Dominicana también es antibíblica y muy contraria a la idea bíblica dominante del matrimonio heterosexual en el ambiente sociocultural del pueblo hebreo. Esto así, pues, mientras que para la Biblia el matrimonio heterosexual suponía la unión de un ser superior, el varón, y ante el cual mujeres, hijos e hijas le estaban totalmente sujetos a la vez y en igual proporción, y la unión de un ser, más bien una especie de objeto que era la mujer, la cual en realidad la mujer no gozaba de los mismos derechos que el varón y que socialmente no era situada de tú a tú frente al varón. Sencillamente estaba la mujer entre las cosas y objetos que conformaban el conjunto de los bienes y propiedades del varón. Dos textos bíblicos muy claros en este punto son Éxodo 20:17 y Deuteronomio 5:21, el 10º mandamiento del Decálogo, donde en ambos casos, con pequeñas diferencias, se deja ver que la mujer estaba entre las cosas que eran de la propiedad o el conjunto de bienes materiales que tenía el varón. Ahora bien, muy por el contrario a lo que se ve que era la situación de la mujer en la cultura hebrea y en la cultura de los pueblos circunvecinos, hay que decir que en la Constitución Dominicana tiene una idea muy antibíblica del matrimonio heterosexual. ¿Por qué? Porque supone la Constitución Dominicana la relación de dos personas, no de una persona y su objeto, sino dos personas en iguales condiciones, donde nadie es propiedad de nadie, que están situados de tú a tú, con iguales derechos y con iguales responsabilidades ante la ley. Además, en conjunto, la situación de la mujer en la legislación religiosa está muy bien reflejada en el contexto hebreo en una fórmula que se repite sin cesar: mujeres, esclavos, paganos y niños menores. La mujer, igual que el esclavo no judío y el niño menor, tiene sobre ella o tenía sobre ella a un hombre como dueño, la cual limitaba también su libertad en el sentido religioso. En el judaísmo, solo el hombre estaba obligado a la plena observancia de la Torá. Está obligado sobre el hombre, el varón, a la plena observancia de la Torá. En la bendición matutina, el varón, daba gracias a Dios por no haberlo creado pagano, ni mujer, ni esclavo. Fíjese la visión que tenía o que se tenía de la mujer en la cultura hebrea, en la cultura en la que surgen los textos bíblicos. También las relaciones entre los hijos y los padres estaban determinadas por la obediencia que la mujer debía a su marido. Los hijos estaban obligados a colocar el respeto debido al padre por encima del respeto debido a la madre. Pues la madre, por su parte, también está obligada a un respeto semejante hacia el padre de sus hijos. Es decir, la esposa, la mujer que tenía hijos con un hombre, ella, al igual que los hijos, tenía que respetar al padre como si fuera uno de los hijos. O sea, ella tenía que respetar al padre de sus hijos como si fuera uno de los hijos de él. Y en caso, oiga bien, de que hubiese peligro de muerte, había que salvar primero al marido y no a la mujer. Es también significativo que en ese contexto el nacimiento de un varón era motivo de alegría,
mientras que el nacimiento de una hija se veía frecuentemente acompañado de indiferencia, incluso de tristeza. Pero también incluso todavía en la cultura nuestra, en la cultura dominicana también hay una canción, tanto en merengue, creo que también en salsa, donde se decía nació varón. Y se hacía una fiesta porque el hijo que nació era varón. Ahora bien, la mujer judía no estaba habilitada para ejercer las funciones culticas. No podía ser sacerdote. Incluso su presencia en el templo se limitaba al atrio, o sea, al patio de las mujeres. Lo mismo pasaba en la sinagoga, a excepción de las sinagogas reformadas, donde existe un lugar reservado para las mujeres, por lo general en el coro alto. Ahora bien, después de ver todo esto, tenemos también que decir que persiste la percepción, persiste la idea de que también en el judaísmo del tiempo de Jesús se tenía en poca consideración a la mujer, lo cual es corriente en Oriente, donde es estimada sobre todo por su fecundidad, o sea, su capacidad para dar hijos, manteniéndola lo más posible alejada del mundo exterior y sometida a la potestad del padre o del esposo, y a donde desde el punto de vista religioso no es igual al hombre y al varón. Ahora bien, viendo ese cuadro en que la mujer era situada en la cultura hebrea, en el ambiente sociocultural en que surgen los textos bíblicos, vamos a ver ahora cómo la Constitución Dominicana sitúa a la mujer en una mejor posición, en una mejor situación que lo que la sitúan los textos bíblicos. Observemos ahora la Constitución Dominicana vigente, donde se expresa de una manera justa, pero muy antibíblica, de la relación hombre-mujer, tanto como fuera del marco matrimonial. En el artículo 39, nuestra Constitución vigente dice: la República Dominicana condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no debe existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. El numeral 4 del mismo artículo 39 dice: la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género. El artículo 39 en su numeral 5 plantea: el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres entre las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado. Óigame bien, en esos términos jamás se expresó la Biblia y jamás se expresó la cultura hebrea en relación a la mujer. El artículo 55 en su numeral 3 plantea: el Estado promoverá y protegerá la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. La ley establecerá los requisitos para contraerlo, las formalidades para su celebración, sus efectos personales y patrimoniales, las causas de separación o de disolución, el régimen de bienes y los derechos y deberes entre los cónyuges. Finalmente, la idea y precepto de la actual Constitución Dominicana de lo legítimo de las uniones matrimoniales de hecho y consensuadas, o sea, uniones libres o sin un acta matrimonial que la sustente, las cuales no son tipificadas de inmorales ni contrarias a la ley, esa realidad no es en verdad antibíblica, pero sí contraria a las normativas de prácticamente todas las iglesias cristianas en la República Dominicana y en otras partes del mundo, obviamente sin negar que existe alguna posible excepción. Pues bien, la mayoría de las normativas eclesiales de las iglesias que tienen presencia en la República Dominicana es que por lo general y erróneamente califican a las uniones consensuadas o a uniones matrimoniales de hecho, tienen el error de llamarle fornicación. Oiga bien, también le llaman, consideran que son uniones matrimoniales pecaminosas e inmorales. Y por cierto, en la mayoría de las iglesias, la persona que viene al evangelio
pero tiene una relación consensuada, o de hecho, no importa los años que tengan y la estabilidad de esa relación, no lo bautizan. Primero tiene que buscar un acta matrimonial, porque ese estado que están es pecaminoso, es inmoral, aunque debe diezmar y ofrendar, pero no tiene derecho a participar de pleno derecho en las actividades de la iglesia, ni ser elegibles tampoco. Oiga bien. Ahora, el artículo 55 el número 5, el artículo 55 de la Constitución Dominicana, oigan lo que expresa la Constitución Dominicana respecto del texto constitucional. Oiga bien lo que dice la Constitución Dominicana. La unión singular y estable entre un hombre y una mujer libre de impedimento matrimonial que forman un lugar de hecho genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales de conformidad con la ley. Eso es lo que dice la Constitución Dominicana de las uniones de hecho y consensuadas, al margen de que las tradiciones eclesiales en su postura normativa la consideren de pecaminosas, de inmorales. Ahora bien, la actitud de Jesús frente a Sodoma y Gomorra versus la actitud de un gran sector de sus seguidores. Definitivamente, la actitud y la mención de las ciudades de Sodoma y Gomorra por parte de la figura histórica de Jesús de Nazaret y la actitud y la mención que hace de dichas ciudades un gran sector de las personas que dicen seguirle como guía, mentor y maestro, como en muchos otros asuntos, están en franca vía contraria lo que decía Jesús y lo que creen muchos de sus seguidores. Por un lado, mientras que un gran sector del cristianismo erróneamente asocia a la homosexualidad la desaparición de las dos referidas ciudades, Jesús de Nazaret, por el contrario, y en armonía con toda la tradición bíblica, no hace tal asociación. Por otro lado, mientras que para un gran sector del cristianismo no han existido, como Sodoma y Gomorra, principalmente por su supuesta y descarada homosexualidad, para un gran sector del cristianismo no han existido dos ciudades más perversas y merecedoras del castigo divino que Sodoma y Gomorra. Por su parte, la figura histórica de Jesús de Nazaret sencillamente no comparte tal punto de vista. Consideremos entonces ahora las siguientes pistas y evidencias bíblicas. Mateo 10, versículos 14 y 15. Dice Jesús: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Dice Jesús. También Mateo 11, 23 y 24 dice Jesús: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, hablando Jesús de Capernaum. Es decir, Jesús entiende a su manera y desde su perspectiva que Capernaum estaba siendo más mala que la ciudad de Sodoma. En Marcos 6:11, y si en algún lugar no os recibieren y os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Lucas 10, del 10 al 12 dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero estos deben saber que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y dice Jesús: y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad donde no recibieron a sus discípulos con su mensaje. Finalmente, es imposible dejar de valorar en esta discusión la valiosísima perspectiva del profeta Ezequiel y del libro de Lamentaciones, aparentemente desconocidas por un gran sector del cristianismo respecto de Sodoma y Gomorra en relación al pueblo mismo de Israel. Y tú, hermana mayor, y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Oiga bien, Ezequiel está diciendo que el pueblo de Israel se corrompió más que Sodoma y que Gomorra.
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, no han hecho como tú hiciste y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de sociedad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ezequiel 16, 46 al 49. Samaria, dice Ezequiel, no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, decía Sodoma, Gomorra y Samaria, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas. Más justas son que tú. Avergüénzate, pues tú también, y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanos. Ezequiel 16, 51 y 52. Dice entonces Lamentaciones 4:6, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Oiga lo que dice Lamentaciones, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Oigan bien, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Lamentaciones 4:6. En conclusión, y en honor a la verdad, si bien el matrimonio gay, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, no está legitimado por la actual Constitución Dominicana, así como por la Constitución de muchos otros países, si bien, otra vez, y por otro lado, ya ha logrado el matrimonio gay su legitimidad en el marco jurídico de otros varios países o estados, al final no puede ser objetado en términos religiosos o en términos bíblicos basado en la errónea idea de que Sodoma y Gomorra desaparecieron del escenario de la historia porque Dios las castigó por su descarada homosexualidad, presunción que ya hemos demostrado carece de fundamento bíblico o histórico. A la luz de la Biblia, a la luz de la historia, Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por la homosexualidad. Por lo tanto, no es posible tomar la desaparición histórica de Sodoma y Gomorra supuestamente basado en la homosexualidad para objetar el matrimonio gay, así que habrá que buscar otras razones y otros argumentos. Entiéndase, no estamos diciendo que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea inobjetable. No estamos diciendo eso. Lo que sí estamos diciendo es, y vamos a insistir en ello y con razón, es que el matrimonio gay no puede ser objetado con base en un argumento que tenga como punto de partida o sencillamente tenga como factor de valor determinante a la ciudad de Sodoma y Gomorra, así de sencillo. En conclusión, habrá que considerar, además del factor del marco jurídico de cada pueblo, hay que tumbar la idea definitivamente de que Sodoma y Gomorra desaparecieron por la homosexualidad. Esa asociación que hace un gran sector del cristianismo hoy, no la hace la Biblia y no la hace Jesús no la hace Jesús, que entendió que en su momento el rechazar su mensaje a los discípulos que iban con el mensaje que él había enviado o comisionado era en cierta forma peor que el pecado de Sodoma y de Gomorra.